ahora tenemos a la doctora Margarita Castro de Panamá, coordinadora del capítulo de Ginecología Infanto-Juvenil, jefe de docencia en la Unidad de Ginecología Infanto-Juvenil del Hospital del Niño, coordinadora de capacitación en Ginecología Infanto-Juvenil de residentes de Ginecología y Obstetricia a nivel nacional. Es delegada por Panamá frente a la Asociación Latinoamericana de Ginecología de la Infancia y Adolescencia, ALOGIA, desde el 2011, miembro actual del Comité Infanto-Adolescencia de FRASO, miembro del Comité Asesor de ALOGIA 2019-2021 y jefa del servicio del Hospital del Niño, doctor José Renán Esquivel, Servicio de Ginecología Infanto-Juvenil. Bienvenida, doctora Margarita. Muy buenos días. ¿Tiene el micrófono de mano? Sí, porque me acabo de percatar que yo soy la más chiquita. Entonces, en un momento dado, no sé si mirar aquí, mirar allá, mirar los tres. Primero que nada, quiero dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a este evento. Y bueno, ciertamente vamos a... Gracias. Voy a cerrar aquí. Ciertamente vamos un poquito a hablar sobre un tema que es fascinante para mí, que es acerca de la vaginoscopía en niñas prepuberes. Y bueno, cuando hablamos de vaginoscopía, realmente hablamos de una técnica que sirve para visualizar las paredes de la vagina y el cuello uterino a través de una instrumentación. Generalmente el objetivo es hacer un diagnóstico presuntivo para realmente, posteriormente, con la ayuda de este instrumento, entonces poder hacer no solo diagnóstico certero, sino un diagnóstico definitivo, porque muchas veces también podemos hacer procedimientos. La vaginoscopía es considerada un medio diagnóstico muy útil y poco riesgoso. En cambio, para algunos todavía sigue siendo un problema. Si miramos las indicaciones de la vaginoscopía en niñas, podemos ver que tenemos vulvovaginitis crónica y recidivante, sospechas de cuerpo extraño, traumatismo, tumores vaginales, malformaciones mullerianas, malformaciones anorrectales y traumatismos. Sin embargo, para nosotros es de sumo interés el equipo multidisciplinario que se moviliza a través del abordaje de pacientes con malformaciones anorrectales, en especial en mi hospital, y cuando tenemos malformaciones mullerianas. Sin embargo, obviamente, como en esta mesa estamos hablando de vulvovaginitis, sobre todo mirándolo desde el punto de vista de patologías diversas, evidentemente siempre la vulvovaginitis crónica o recidivante, pensando un poquito más allá de que se trate de otra entidad, entonces es útil tomar en cuenta la vaginoscopía. Entonces, como le decía, básicamente es una metodología para poder observar el cuello vesical y las paredes vaginales en niñas prepuberes. Y como también les comentaba, no solo sirve como diagnóstico, sino para remoción, para intervención, para biopsias y para tratamiento. Inclusive hemos hecho algunas intervenciones con inyección de azul de metileno, inyección de yodo o introducción de algunas guías a través de orificios fistulosos para poder guiar al cirujano pediatra para posteriormente hacer intervenciones. La principal dificultad que tenemos cuando proponemos una vaginoscopía tal vez a un familiar es ese mito acerca de cómo podemos hacer intervenciones a través del himen de una paciente prepuber. Y cuando ustedes van a ver algunos ejemplos que le traen, algunos casos clínicos, que no estamos hablando de pacientes de 7, 8 años, porque para nosotros esos son grandes. Estamos hablando de pacientes de 2 años, 18 meses, 6 meses, 8 meses. Entonces, realmente, cuando pensamos en el himen, en una prepuber, evidentemente tenemos que convencer al familiar de todo el tema del himen, que muchas veces para nosotros, inclusive en el sistema de salud, tenemos colegas, bueno, ginecólogos no obviamente, pero sí de otras especialidades, que todavía visualizan al himen como si fuera la gran muralla, ¿no? Yo le digo la gran muralla china, ¿sí? Que es algo extremadamente difícil de
acceder. Sin embargo, todos sabemos que el himen, de manera muy popular, yo les digo, es una membrana elástica que tiene un hueco. Tiene un agujero, tiene que estar con un agujero porque es la manera en que puede salir la sangre y las secreciones a través del mismo, ¿sí? Entonces, sin embargo, cuando proponemos, como le digo, intervenciones a través de esta membrana, todo el tema cultural viene y se pone en la mesa. Y amén del tema de las repercusiones legales que pudiese en un momento dado fantasear el mismo ginecólogo o el mismo persona que interviene en el evento pensando en las demandas que en un momento dado podrían venir atrás, ¿cierto? Sin embargo, les vamos a demostrar que es un examen totalmente seguro y es un examen que vale la pena realizarlo para lograr un diagnóstico realmente certero y poder llegar a un tratamiento o una intervención adecuada. Evidentemente, como una intervención y la paciente va a ser llevada al salón de operaciones, porque estamos hablando de pacientes muy pequeñitas, requiere un consentimiento informado. Hacemos los procedimientos bajo sedación, con anestesia general, y básicamente, como todo en la vida, para que resulte bien, tenemos que tener una protocolización de los eventos y hacerlo de manera correcta y repetitiva cada vez para que no se nos olviden detalles. Entonces, lo primero es describir la anatomía del himen y su estrogenización previa a la introducción de cualquier instrumento, después de la toma de muestra con un hisopo, ¿verdad? Para, si tenemos sospecha de infecciones, muchas veces ese es el momento ideal para tomar cualquier cultivo, porque la paciente está bajo sedación, no hay manera que nos podamos equivocar. También elegir el método de distensión, y eso va a ser según el procedimiento que tenemos en mente realizar y la instrumentación que vamos a tener. Evidentemente, documentar los hallazgos y tener en cuenta, pues, que esta es una técnica que a medida que ha evolucionado el tiempo, la medicina evoluciona. Finalmente, las técnicas endoscópicas han venido a revolucionar toda la medicina, desde la histeroscopía, la broncoscopía, y todo lo requiere lente. Y más allá de eso, también la inteligencia artificial ha venido a ser otro boom importante en la medicina y cómo se aplica esta a las técnicas de radiología. ¿Por qué les digo esto? Porque realmente cuando uno va a proponer una vaginoscopía, siempre tiene que tener en cuenta, cuando está pensando en malformaciones mullerianas y malformaciones anorrectales, la sensibilidad y la especificidad de una resonancia versus un examen en tiempo real, y muchas de las veces estos dos se complementan. Hay muchos estudios, por ejemplo este de Golan y colaboradores, acerca de la vaginoscopía con flujo continuo en 22 pacientes en el año 2000, que básicamente llega a la conclusión que es un estudio útil, rápido y de fácil realización. También tenemos otros colaboradores como Kandan, que ha escrito, fue uno de los que escribió primero acerca del rol de la vaginoscopía como un examen ginecológico profundo que realmente, más que hacer daño, brinda una protección emocional, precisamente porque puede ser realizada a través de un diámetro himeneal muy pequeño sin producir ningún daño. Y bueno, cuando hablamos entonces de instrumentación, podemos observar aquí una lista que va desde un vaginoscopio de Cameron Myers, que para mí eso es de museo, o sea, realmente eso ya, yo nunca lo llegué a usar, pero está descrito. El espéculo nasal de Killian, que es probablemente una de las herramientas más usadas para el ginecólogo infanto-juvenil, que realmente mi esposo es otorrino, y realmente es un instrumental otorrinológico, o sea, ellos lo usan para sus plastías nasales, y es de mucha utilidad porque tiene hojas de diferente largo, de diferente longitud, que van desde 2.5 hasta 9-11 centímetros, con un grosor de más o menos unos 2.3, 23 milímetros, y eso permite la introducción de este instrumento sin mayor daño. Está el vaginoscopio y endoscopio a flujo continuo, broncoscopio, o sea, prácticamente todo lo que usted tenga, un telescopio o un lente, puede ser usado.
Está el histeroscopio de Betocchi, que para nosotros, los ginecólogos, es de mucha utilidad y estamos muy acostumbrados a usarlo. Ahorita les voy a decir un par de cosas acerca del histeroscopio de Betocchi. Y están los histeroscopios y los cistoscopios pediátricos, y los cistoscopios pueden ser divididos entre cistoscopios rígidos y los flexibles. Entonces, un poquito hablar de cuáles son los hallazgos normales durante una vaginoscopia en una niña prepuber. Realmente, como sabemos que la mucosa vaginal es atrófica, vamos a tener una coloración muy rosada y vamos a observar una prácticamente ausencia de pliegues a nivel vaginal. Y hay hallazgos patológicos que realmente tenemos que ver a nivel de esta vaginoscopía, como son las asimetrías cervicales, como son las hendiduras, las umbilicaciones, los cráteres, los pliegues, que eso nos puede hablar de fístulas o nos puede hablar de comunicaciones. También las proyecciones papilares. Muchas veces cuando tenemos sospechas de cuerpo extraño, pero son cuerpos extraños que realmente han estado por mucho tiempo, hay una especie de pseudocicatrización o encapsulación del cuerpo extraño y se ven unas proyecciones papilares y muchas veces a simple vista es difícil realmente ubicarlos, pero con un telescopio que le da magnificación es mucho más fácil. Entonces, como les decía, los espéculos de Killian básicamente de diferentes largos es lo que más usamos, y abajo está el histeroscopio de Betocchi, vaginohisteroscopio de Betocchi, que es el más largo, y está nuestro vaginoscopio pediátrico, el cistoscopio pediátrico. Inicialmente, cuando nosotros empezamos a hacer vaginoscopía, nos dimos cuenta que, si bien es cierto, el vaginoscopio de Betocchi era como más para el ginecólogo, era más para nosotros, es un instrumento muy largo, ¿sí? Un instrumento muy largo porque tiene más o menos 34 centímetros que va desde la óptica hasta el final. Entonces, realmente en una vagina de 4 centímetros es difícil maniobrar con todo este instrumento que nos queda afuera. Entonces, por eso, como digo yo, empezamos a observar, y realmente los cistoscopios pediátricos son mucho más fáciles de utilizar porque tienen una longitud de 17 centímetros. Lo otro es que el diámetro del Betocchi es de 2.9 milímetros. Cuando usted le pone la camisa llega a 3.4, y si le pone una de doble flujo llega a 4.3. Entonces, eso es un diámetro importante, que cuando usted va a hacer una intervención en una niña de menos de 2 años con un diámetro transverso de 2 milímetros, es importante saber eso. Si uno utiliza ese mismo instrumental en una niña un poco más grande, por ejemplo, más de 5 años, que va a tener un diámetro de más de 5 milímetros, entonces ya tal vez eso no es tan importante. Los cistoscopios pediátricos también hay de 2 tamaños. Si utilizamos un cistoscopio de lactante, yo voy a tener una óptica de 1.9 milímetros. O sea que es una óptica más pequeñita. Entonces, es un instrumental realmente que me sirve para movilidad y me da una óptica excelente con un lente de 30 grados. Entonces, cuando vemos aquí, ustedes dirán, bueno, ¿para qué yo voy a hacer una vaginoscopia a esta niña? Tiene un cuerpo extraño, todo el mundo lo ve, la irrigo en la consulta y ya está, y no tengo que meterla al salón, es obvio. Esta, bueno, evidentemente son unas pacientes con condiloma, probablemente no haya mayor problema, a no ser que yo piense que esos condilomas están hacia vagina y quiero hacer una exploración para ver extensión. Pero ya cuando vemos una paciente que tiene un sangrado y no sabemos específicamente de dónde viene, probablemente esta lesión con ampliación sea importante para biopsiar. Y esta paciente que vemos aquí, que tal vez todos dirían, bueno, yo le tomo la biopsia y ya está, tal vez sería importante hacerle una vaginoscopia. Entonces, tenemos esta paciente, que es la que les mencioné a mano derecha, que tiene la tumoración esta carnosa a nivel de introito. Es una niña de 2 años con esa tumoración en introito, y realmente ustedes podrán observar, a ver si esto va, que se ve, bueno, decimos nosotros muy bonito, pero desafortunado para la paciente,
cómo se ven las lesiones estas en racimos de uva que cuelgan a nivel de la vagina, y realmente es bien interesante y bien específicas estas lesiones, porque una vez que uno las ve, uno sabe que eso es un sarcoma botroide, ¿sí? Se toma la biopsia. Otra de las cosas importantes que te da la vaginoscopía es no solo poder observar en tiempo real y en toda la extensión y en magnificación la lesión, sino que también obviamente uno puede ir hacia la vejiga y ver el compromiso del trígono, de las paredes vesicales y demás, que muchas veces cuando a esa paciente se le hace una resonancia magnética, si bien es cierto la resonancia se ve el conglomerado ganglionar a nivel de pelvis, es muy difícil, la sensibilidad para vagina no es tan buena. Se ve tal vez una pared muy difusa, pero no se ve un compromiso real. De manera que, además para diagnóstico, nos puede servir para seguimiento, porque muchas veces las pacientes, los oncólogos, una vez que terminan la quimioterapia, le mandan una resonancia de control. Y dicen, no, está súper porque el conglomerado ganglionar no se ve y demás. A esa paciente muchas veces le hacemos vaginoscopía, le tomamos biopsia y todavía tiene lesiones. Entonces esa paciente debe ir un segundo curso de tratamiento. Entonces, no solo es importante para el diagnóstico, sino también para el seguimiento. Tenemos esta otra niñita de 4 años con salida de material fecal por vagina y antecedentes de cloaca. Y realmente es otro quesito que también es bien interesante. Y bueno, por ahí dirían, bueno, ¿y para qué hacen una vaginoscopía? Se ve ese cráter ahí que evidentemente es una fístula, y con esa guía que usan los urólogos para poner los catéteres doble J, son los que iniciamos y empezamos a empujar allí para que el cirujano pediatra tuviera la guía para cuando hiciera la intervención pudiera localizar bien el lugar. Evidentemente, si esa paciente me dicen, es una cloaca, ¿para qué yo hago esto? Les decía, bueno, porque es que esta paciente ya la habían operado. Obviamente, si yo tengo una cloaca y tengo una colostomía, yo lo que hago es que meto una sonda Foley por el distal, por la boca distal, y por ahí meto yodo, y yo a través de la fístula puedo ver cómo el yodo sale y ya localizo la fístula. Pero esta paciente ya tenía la colostomía cerrada, así que yo tenía que localizar el orificio fistuloso a través de la vagina. Okay. Esta es otra paciente que realmente es una paciente colaborativa del servicio de cirugía pediátrica con nosotros, que básicamente nos las mandan siempre para que le podamos decir a los cirujanos pediatras cómo es la anatomía, ¿no? Si ya ellos saben que es una cloaca, por eso no la están mandando, ¿verdad? Y muchas veces esas pacientes ya tienen una resonancia. Entonces ellos ya saben que esa paciente tiene un segmento común que probablemente es un seno urogenital, pero básicamente la vaginoscopía en tiempo real usted le permite ver, por ejemplo, o sea, el cuello vesical, realmente si el cuello vesical está a qué distancia, si hay una uretra realmente que esa paciente después que se le hace la cirugía va a quedar continente, y del otro lado, como ustedes ven, hay un tabique central, está la vagina y el cuello. Definir si es una vagina, dos vaginas, a qué altura está la vagina con respecto a la uretra, y definir el trayecto común, cuál es el largo, es importante para la intervención para el cirujano pediátrico. Así que muchas veces estos estudios le brindan mucha información al cirujano para poder programar su cirugía. Finalmente, esta es una paciente de 18 meses con un riñón multiquístico izquierdo que fue diagnosticada intrauterina, y posteriormente que nació se le hicieron los estudios de resonancia y ultrasonido y resonancia, y básicamente tenía dos masas quísticas, una a nivel de flanco izquierdo que parecía ser un quiste neonatal, y posteriormente otra un poco más baja. Se le hizo la laparoscopía, se le hizo la resección del quiste neonatal, y para nuestra sorpresa ese quiste estaba bilobulado. Yo pensé que habíamos resuelto el problema, y cuando le hacemos el control con ultrasonido, la masa quística otra estaba allí. Entonces empezamos a pensar qué otras alternativas podía tener, y ustedes pueden ver, esta es la vaginoscopía de la paciente de 18 meses,
es una paciente que tiene una tumoración quística, que créanme que eso no lo puedes ver a simple vista, porque es imposible. Y esa paciente le hicimos una intervención y ustedes ven acá, primero con el Versapoint, después con la tijera, y ustedes pueden ver que cuando entramos a esa cavidad que está dentro de la vagina, entonces a su vez definitivamente parece una vagina. Hay moco, hay material de hemosiderina y ustedes podrán observar aquí el cuello. Entonces se ve muy bien el cuello. Una vez vimos ese cuello, salimos nuevamente y vimos que aquí había otro cuello. Entonces, realmente eso es una entidad que muchas veces hacemos intervenciones cuando ya están muy grandes. Pero en esta paciente teníamos que hacer la intervención, porque tenía un riñón multiquístico izquierdo, el cual es displásico, que estaba ya reabsorbiéndose, y el único riñón derecho que tenía estaba siendo comprimido por la lesión esta pélvica y le estaba produciendo una hidronefrosis. Entonces, no es lo común que hacemos, generalmente son intervenciones que hacemos en la adolescencia, pero las pacientes son individuales, y como nosotros decimos en Panamá, el libro, las pacientes panameñas no están en el libro. Siempre hay algo nuevo y siempre hay algún reto que nos tienen para nosotros. Así que mis conclusiones: la vaginoscopía es un medio de diagnóstico útil, seguro, sirve para hacer intervenciones y diagnósticos adecuados. Realmente para nosotros malformaciones complejas y malformaciones mullerianas nos dan mucha información y son de mucha utilidad. Y bueno, este es como el aporte que queríamos traerle al Congreso de alguna de nuestras experiencias en un hospital pediátrico de cuarto nivel. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias por las excelentes ponencias. ¿Alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, agradecemos a los ponentes por su experiencia, nos han informado bastante bien con imágenes bastante aleccionadoras sobre lo que podemos encontrar. No me queda más que agradecerles nuevamente y